Amigos de Bonit para Latinos, les agradezco mucho por acompañarme en este video. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que ha sido, digamos, un poco controvertido, que es el tema de los generales de ciudades subordinadas. Y también obviamente vamos a abarcar un poquito del tema de las ciudades subordinadas. Soy su amigo Jack Pendragon y bueno, de esto se trata el video. Em, Mucho se ha hablado acerca de los generales de las ciudades subordinadas, si se equipan, si no se equipan, si se cultivan o si no se cultivan, etcétera. Y bueno, yo en mi experiencia personal les voy a comentar lo siguiente. Desde mi punto de vista y pensando en todos aquellos que no tienen a lo mejor la posibilidad de invertir grandes cantidades de dinero en Ebony, creo que lo ideal sería hacer o ocuparse en este tema en dos fases. La primera fase, una fase en donde eh, no es tan importante o tan necesario que sus generales estén cultivados. Sí, tal vez las estrellas y cultivados lo necesario para que alcancen ciertas ciertos beneficios de la ciudad subordinada. Como pueden ver, aquí en la ciudad subordinada tenemos cuatro beneficios. Uno es el beneficio de Bushido, en el caso de esta subordinada que es japonesa, el siguiente beneficio, el siguiente beneficio y el siguiente beneficio. Pero todas las ciudades subordinadas, aunque tienen estos beneficios, no los tienen desbloqueados a menos que su general cumpla con ciertos requisitos. Por ejemplo, en el caso de esta que solamente tengo tres beneficios desbloqueados, el cuarto me pide como requisito que el liderazgo del alcalde de esta ciudad, obviamente, sea de 900 y su política de 900. ¿Qué beneficio es? Tasa de muerte, supervivencia en esta ciudad subordinada. Lo que significa es que la cantidad de bajas que vamos a tener en la ciudad subordinada cuando, cuando nos ataquen va a ser menor, o sea, tiene un 4% más de probabilidades de sobrevivencia en esta ciudad subordinada si tenemos esto desbloqueado. Entonces, en edades muy tempranas del juego, creo que no es tan necesario ni esa ni la segunda, que es entrenamiento en la subordinada, pero sí la primera y la segunda, el segundo beneficio. Por ejemplo, en el caso de las coreanas, que los beneficios tienen que ver con recolección, pues obviamente necesitamos poder tener esta primera que es de almacenamiento, nos da un 12% extra de almacenamiento, y esta que nos da un 6% extra en recolección de recursos. Digo, y esa es una coreana verde. En el caso de una coreana morada, pues ya sabemos que es el doble. Y una épica creo que se va a 18 o 20%. En mi granja tengo dos doradas y dos moradas y me recolectan muchísimos recursos. Entonces, sí conviene. En el caso de una granja, por ejemplo, las ciudades subordinadas no es necesario tener unos alcaldes súper cultivados y súper trabajados. Como que nos desbloqueamos las dos primeras, como ya lo vimos, es más que suficiente. Ahora, al principio del juego no todos tienen granjas, entonces yo recomiendo, es mi recomendación nada más, que al principio del juego tengan subordinadas coreanas o chinas, de preferencia coreanas, que como ya vimos nos dan beneficios en recolección y almacenamiento. Entonces, esta primera etapa es una etapa de crecimiento. Es una etapa en donde estamos buscando subir de nivel 1 al menos nivel K33, K34, K35. Para mí, eso sería la etapa de crecimiento. Es una etapa muy extensa,
pero en tiempo digamos que a final de cuentas es como la mitad, porque de K35 a K40 yo creo que va a pasar el mismo tiempo que nos tardamos de K1 a K35. Así de grave la situación, porque a partir de K35 subir se complica demasiado, no solamente por los requerimientos en recursos que tiene cada edificio, sino que incluso los requisitos que van pidiendo para cada nivel van incrementando. Por ejemplo, para subir a K36 no es solamente subir el bastión, sino que, porque para subir el bastión nos piden que tengamos al menos 2 generales con 6 millones de poder. Entonces, tener 2 generales con 6 millones de poder no es cosa sencilla, porque implica que estén muy bien cultivados, implica que estén muy bien equipados, implica que el nivel del general sea un buen nivel, sea un nivel elevado, y implica además también que los dragones que los acompañan vayan bien trabajados para que les den el poder necesario para alcanzar esos 6 millones. Entonces las cosas se van complicando, por lo tanto el tiempo que nos va a tomar de ir de K35 a K40 yo creo que va a ser el mismo, incluso hasta mayor que ir de K1 a K35. Entonces estas son para mí las dos fases, digamos, de la vida de una cuenta de Ebony. Y eh, en esta primera fase de crecimiento, yo recomendaría que principalmente se hagan de subordinadas coreanas y obviamente del mejor nivel que puedan. Si pueden hacerse de subordinadas épicas, adelante. Si no, de subordinadas legendarias, que son las moradas, adelante. Pero bueno, que se hagan del mejor nivel de subordinadas que puedan coreanas. Más adelante que empiecen a tener granjas, pues que sus granjas, esa sí nunca va a cambiar. Las granjas siempre deben de tener subordinadas coreanas. Al menos verdes, que son más sencillas de conseguir. Si les pueden en algún momento heredar o conseguir subordinadas de mayor nivel, pues muchísimo mejor, porque les van a recolectar de manera bestial recursos. Entonces, bueno, esa sería la primera fase. En esta fase, en ciudad principal, nuestras ciudades subordinadas, no requerimos alcaldes muy trabajados ni muy bien equipados. Pero a partir de cierto nivel en donde ya empezamos a pensar en muchas batallas, en hacer buenos papeles y en hacer buenas presentaciones en VOG, en SBS, necesitamos el máximo poder posible. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues porque una cosa es nuestro poder total, que está compuesto por el poder de nuestros edificios, de nuestra investigación y en su mayor parte por el poder de nuestras tropas. Y puede haber gente que tenga muchísimas tropas, por lo tanto puede tener un poder total muy grande. Pero a final de cuentas, cuando atacamos con una fracción de ese poder. Entonces, lo que más importa o el parámetro que más modifica o que más influye en un buen ataque o en una buena defensa es los buffs positivos y los debuffs. Los debuffs creo que son todos los debuffs. Son súper, súper, súper importantes. Eh, de hecho, no sé si a todos les ha tocado alguna vez enfrentarse en un BOC o en un BOG a alianzas en donde a lo mejor hay un K algo, uno o dos jugadores de tu mismo nivel. Digamos, vamos a hablar de K34. Tú eres K34 y te enfrentas y te encuentras que hay otros 3 o 4 K34 en la alianza contraria. Entonces peleas con dos de ellos, digamos con el mismo poder, ellos en un poder total similar, digamos 600 millones cada uno. Pero resulta que con uno te fue muy mal y con el otro le diste una paliza. ¿Por qué? Por los buffs y por los debuffs.
porque obviamente, aunque los dos son el mismo nivel, probablemente uno tenga mejores beneficios de ataque y además tenga también mejores beneficios en contra tuya. Y bueno, ya sabemos que los debuffs le restan poder a nuestros buffs. Digamos, si yo tengo 1200 en buff de ataque arqueros y mi contrincante tiene 400% menos ataque arquero del contrario, a mis 1200 le va a quitar esos 400. Esto significa que yo no voy a estar atacando en realidad con 1200% de beneficio de arqueros. Voy a estar atacando con 800%. Y si mi contrario tiene 800, bueno, digamos 1000 de buff y yo solamente tengo 200, en debuff, se puede decir que vamos a estar totalmente equiparados. Yo voy a estar atacando con 800% de beneficio de arqueros y mi contrario va a estar atacando con 800% de arquero. Y entonces ya la diferencia de quién gana o quién pierda, pues la van a generar a lo mejor la cantidad de tropas o el poder del general. O sea, van a haber bastantes otras razones que van, u otros factores que van a influir en el resultado final de la batalla. Entonces, a nosotros, ¿qué nos queda? Nos queda tratar de tener los mejores buffs posibles y los mejores debuffs posibles. Ahora, ya se ha hablado mucho y todo el mundo ya lo sabe que los beneficios, que los buffs, muchos de los buffs o gran parte de los buffs los conseguimos a través de la investigación en nuestra academia. Y eso, pues bueno, ni siquiera hablar de ello, es básico. Es básico que le metan mucho oro, que le metan mucha investigación en la academia, que traten de estar siempre al 100% en la investigación de la academia, al menos la militar. Pero aparte, el siguiente factor más importante en cuanto a debuff, sobre todo, es el de las ciudades subordinadas. Entonces, bueno, eh, contestando a la pregunta concerniente al tema de hoy, en esta segunda fase, en esta segunda etapa de crecimiento, es importante eh, cultivar y equipar a los generales de las ciudades subordinadas. La respuesta es sí. Para empezar, tenemos que tener generales que nos den debuffs. En el caso mío, como pueden ver, todos mis generales, bueno, tengo muchos Andrew Jacksons que dan debuff arqueros. Tengo un Balduino de Jerusalén que también es debuff arqueros. Tengo a este rey bárbaro nórdico que es maravilloso. Si pudiera tendría puros de ellos o puros balduinos. Arminio, que también, como todos saben, tiene debuffs para todas las tropas de nuestro enemigo. Entonces, eso es primordial, que tu general sea un general adecuado para una ciudad subordinada. ¿Cómo podemos saber si el general es adecuado? Tiene que tener un debuff. En su habilidad principal, que es la que cuenta, tiene que tener un debuff. O sea, tiene que decir menos X% en ataque, defensa o en PS del enemigo, de las tropas enemigas. Diciendo eso, es un general que puedes poner en una ciudad subordinada y ese menos por ciento de lo que marque, de lo que esté marcando, es lo que le vas a restar a tu contrario cuando te enfrentes a él. Entonces, eso es lo primerito. Una vez que ya tenemos eso, ¿por qué es importante? Vamos a hablar primero de cultivarlos. ¿Por qué es importante cultivarlos? Bueno, como pueden ver, el liderazgo nos da velocidad de entrenamiento en ciudad subordinada. Mientras más arriba tengamos el liderazgo, más rápido van a entrenar tropas en esa ciudad subordinada. También nos da PS y nos da velocidad de marcha. La velocidad de marcha realmente no nos interesa, pero las PS sí. Acuérdense que las tropas de la ciudad subordinada tienen diferentes stats o diferentes estadísticas que nuestras tropas de la ciudad principal. Aunque sí se ven afectadas por la academia y todo lo que investigación y buffs que tenemos,
pero en realidad sus PS y todo, o sea, es diferente. Cada ciudad subordinada tiene estadísticas diferentes en sus soldaditos. Entonces, bueno, el primer atributo, que es liderazgo, nos va a dar velocidad de entrenamiento en ciudad subordinada. ¿Por qué es importante la velocidad de entrenamiento? Como pueden ver, yo tengo aquí en mi ciudad subordinada, por ejemplo, en Coruscant, que es la que tengo adentro, que ya la voy a subir a morado, por cierto. Tengo ahorita 4,000 soldados de 50,000. En Naboo tengo 4,900 de 37,000. En Exegol tengo 5,000 soldados de 50,000 y así sucesivamente. O sea, ahorita no llevo tantas en realidad. Bueno, o sea, estoy muy por debajo del total. De hecho, las tenía al 100%, pero tuve varios ataques en el último BOG que me mataron bastantes soldados. Pero bueno, ¿por qué es importante? Porque obviamente mientras más soldados hay, cuando atacas o defiendes y tus ciudades subordinadas entran en acción, pues implica más soldados que van a defender o atacar junto contigo. Pero además, para que los buffs se hagan presentes en los ataques o en las defensas, tienes que tener tropas en la ciudad subordinada. Si tu ciudad subordinada no tiene tropas, el debuff del general no va a entrar en acción. ¿Por qué? Porque algo que sí está también muy claro, y dice la habilidad del general, que esa habilidad entra en acción cuando el general está liderando el ejército. Si el general de tu ciudad subordinada no tiene ningún soldado para liderar, pues entonces significa que esa ciudad subordinada no va a ir a la guerra. Y si no va a la guerra, pues no entra en acción el debuff. Por ejemplo, estas dos flechitas, pues bueno, estas dos palomitas ya sabemos que si las tenemos tildadas, significa que nuestras ciudades subordinadas van a defender automáticamente cuando nos ataquen. Entonces todos los debuffs de todos nuestros generales van a entrar en acción. Si yo las quito y me atacan, mis ciudades subordinadas no entran en acción ni los debuffs. Entonces probablemente puedo mantener a salvo mis tropas de las ciudades subordinadas, pero no voy a tener acceso a los debuffs. Entonces, bueno, eso es por un lado. Por lo tanto, es esa la causa, es esa la razón por la que necesitamos que nuestros generales estén bien cultivados y ir subiendo el liderazgo para que entrenen muchísimo más rápido nuestras tropas. Y entre cada BOC y BOG tengamos más tropas entrenadas. O sea, tenemos X cantidad de días entre cada batalla y en esa cantidad de días nuestros generales aprovechan para entrenar el máximo de tropas posibles. Entonces sí es importante. Y luego, bueno, el PS de tropas, pues eso ni qué decirlo. Es importante porque les va a dar más PS a las tropas de nuestra ciudad subordinada. El ataque y la defensa, pues también se cuentan solos. Y en el caso de la última característica, del último atributo, que es política, pues bueno, como podemos ver, velocidad de construcción de la ciudad subordinada sube, velocidad de producción de oro de la ciudad subordinada sube, y el de tropas abatidas a heridas también sube, que es lo mismo. Este, Todos estos beneficios, mientras más arriba tengamos cultivado a nuestro general, van a incrementar. Por lo tanto, nuestras ciudades subordinadas van a crecer muchísimo más rápido que si no tenemos estas características trabajadas. Por ejemplo, este Andrew Jackson ya lo llevé a la primera fase de cultivo, que eso ya lo vimos en los videos de cómo cultivar a nuestros generales. Y por ejemplo, tengo ahí con él en velocidad de construcción de la ciudad subordinada 133%. Si lo comparamos con el Andrew Jackson, que tengo menos trabajado, que debe ser este, por ejemplo, con este tengo 54% en velocidad de construcción de la ciudad subordinada. O sea, es abismal. Y todavía le falta al otro. Al otro todavía le falta de los 300 puntos a los 500. O sea, llevarlo al máximo. Entonces, es muy, muy importante que los cultiven ahorita sí. Al principio no. En la primera fase, que es más de crecimiento, que a lo mejor decimos, no, no me voy a meter en broncas, no voy a pelear tanto. Pues quiero mantener a salvo mis tropas y mis generales. En ese momento a lo mejor no es tan importante.
más que subirle las estrellas para que puedan tener acceso a los dos primeros beneficios de la ciudad subordinada. Pero cuando ya empiecen ustedes a pensar en temas de PvP, en temas de ataques y de este tipo de situaciones, sí es muy importante que empiecen a cultivar a sus generales de las subordinadas y es muy importante que los equipen. El equipamiento que yo estoy haciendo para mis generales es un equipamiento que analicé, yo me hice una tablita de Excel y y bueno, lo, lo, lo analicé desde el punto de vista de pensar en qué es lo que quiero quitarle a mi enemigo. Por ejemplo, ahorita, actualmente, se está atacando muchísimo con tropas terrestres. Muchísimo. Entonces, el equipamiento que yo escogí para mis generales, que por cierto no los he terminado, a este le faltan 2 piezas, este apenas lleva 3, y este ninguna, y este ninguna, y este ninguna, ¿no? Este, de hecho, primero quería a todos equiparlos con 3 piezas que para mí son las más importantes y después hacerle las últimas 2. A este general, incluso que están ustedes viendo ahorita en la pantalla, apenas hoy le hice sus últimas 2 piezas de equipamiento para completarlo total, para poder hacer este video. Me estaba esperando para a tener todos mis generales, al menos con las 3 primeras piezas y uno ya completo, pero pues la verdad es que por lo visto me iba a tardar aún demasiado. ¿Por qué? Porque se necesitan muchísimos materiales, muchísimos. Y mientras más subordinadas tengan, pues muchos más. Pero bueno, ahorita hablamos de ese tema. Pero bueno, yo escogí este mix de equipamiento porque yo principalmente le quiero quitar beneficios a 2 tropas de mis enemigos, a la terrestre y al asedio. Entonces, en este caso, la lanza Achaemenidae nos da menos 40% en defensa tropas tierra del enemigo y menos 40% en PS tropas tierras del enemigo, ¿vale? Este, entonces, bueno, ahí tenemos 40 y 40%. Luego, el casco, el valiente casco Achaemenidae, nos da menos 35, con 5 estrellas, menos 35% en defensa, tropas tierra del enemigo, otra vez defensa, y menos 35% en PS, en menos PS de tropas tierra del enemigo. El anillo nos da menos 40% por ciento en PS, tropas tierra del enemigo, y menos 40 PS, tropas montadas. Las botas nos dan menos 35 en ataque máquinas de asedio del enemigo y menos 35 ataque tropas montadas del enemigo. La valiente armadura de Achaemenidae nos da menos 35% en ataque de máquinas de asedio del enemigo y menos 35% en defensas montadas, en defensa de tropas montadas del enemigo. Y por último, intrépido armadura de pierna Achaemenidae nos da menos 35% defensa tropas distancia del enemigo y menos 35% ataque máquinas de asedio del enemigo. ¿Por qué escojo uno entre uno y otro o cómo lo hago? ¿Cuál es el criterio a seguir? Ahorita se los voy a decir. Déjame mandar este vikinguito. Ahí les va. Crear. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso del casco. El que yo escogí fue este, que es Valiente Casco Achaemenidae. Además, y bueno, el criterio para escogerlo, hay 2 criterios, 2 cosas muy sencillas. Una, qué es lo que yo quiero hacer o contra qué tropa quiero arruinarle sus buffs. En este caso, pues la defensa y peces de tropas tierra. Tiene esos 2 debuffs. Y esta afirmación o esta respuesta nos contesta la siguiente pregunta. ¿Cómo escoges entre uno y otro? Pues bueno, muy sencillo. Este casco, el intrépido casco de Achaemenidae, solamente tiene un debuff que es a ataque tropas montadas del enemigo. Un 20%. Entonces, yo prefiero tener este casco que tiene 2 debuffs
y, a este casco que tiene solamente un debuff, ¿vale? Y lo mismo es en el caso de todos los equipamientos. Esta armadura, la valiente armadura de Caminante, tiene 2 debuffs y esta armadura tiene un solo debuff. Entonces así es como yo los cojo. El resultado, es muy bueno y les voy a poner una imagen de unas tablitas de Excel que yo hice. Por ejemplo, en equipamiento, a ver, equipamiento, aquí está. Yo aquí en esta tablita contemplé los debuff que este conjunto de equipamiento me da y los sumé al final por 7 subordinadas que yo tengo. Cuando yo logre tener a todos mis generales equipados con estos equipamientos, voy a tener, y esto hablando que no tengan estrellas los equipamientos, porque yo estoy contemplando en el caso, por ejemplo, de la lanza, que la lanza, en esta tablita yo contemplé que la lanza tiene menos 20% de defensa a tropas terrestres y menos 20 PS. Pero ese es su estado base, pero una vez que, que le sube las 5 estrellas, tiene el doble, o sea, 40. Entonces, estos números que ahorita les voy a dar son un parámetro en realidad del mínimo. Este es el parámetro mínimo si ustedes no le subieran las estrellas a sus equipamientos, pero subiéndole las estrellas, esto se va a los cielos. Entonces, pues bueno, al menos al doble. Entonces, en su estado base, tenemos menos 40% en ataque de tropas a distancia, menos 140% en ataque tropas montadas, menos 420% tropas de asedio. En defensa tenemos un debuff en contra de tropas terrestres de menos 280 y 140 a la defensa de montadas. En PS tenemos 420 a tropas terrestres y 140 a tropas montadas. Entonces, pues bueno, son números muy buenos y eso multiplíquenlo al doble en caso de tener a todos sus generales equipados con este mix de armadura y con todas las armaduras en nivel, con las estrellas en nivel 5. Entonces, si ustedes se enfrentan a un K-39 con 1600 en PS de tropas terrestres y ustedes tienen 840, le van a bajar la mitad. Entonces, en realidad, lo van a bajar a su nivel. De hecho, así es como yo he mejorado mucho mi defensa últimamente. Todavía digo, a pesar de que todavía no los tengo equipados al 100% a mis generales, pero ya con la investigación y con el equipamiento que tengo me ha servido muy bien y recién, pues bueno, digo, ya logro aguantarle a un K-38, logro aguantarle 2 o 3 ataques, que la realidad es que es demasiado. Me lleva 3 niveles más arriba que yo, con obviamente una investigación muchísimo más amplia y con generales obviamente evidentemente mucho más poderosos que los míos, y aguantarle 3 ataques a un K-38, la verdad es que es bastante logro. Entonces, bueno, todo esto se logra como, pues bueno, con investigación, con debuffs, con cantidad de tropas dentro de tu ciudad, porque al final de cuentas llega un momento en que sin importar qué tipo de jugador seas, hay quien se especializa más en el ataque y hay quien se especializa más en la defensa, pero llega un momento en que quieras o no, tienes que trabajar en tu defensa porque ya no vas a poder esconder a tus tropas en fantasma. A partir de cierto nivel de poder ya no vas a poder esconder a tus tropas en fantasma, entonces vas a tener que sí o sí trabajar en tu defensa y fortalecerla. Entonces, para empezar, pues bueno, los factores que determinan una buena defensa es que tus capas estén completas. Yo, por ejemplo, mis capas ya las tengo completas. Desde T13 hasta T1 tengo 1.000.000 de soldados en de cada uno. Ya estoy entrenando T14 y eso pues obviamente va a fortalecer aún más mi defensa, porque como ya lo he explicado en otros videos, las defensas de tu enemigo, ya sea que estén atacando o defendiéndose, pero primero van a intentar matar a tus tropas más altas.
y después se van a ir hacia abajo. Conforme maten a la tropa más alta o al nivel de tropa más alto, se van a ir con el siguiente y así sucesivamente, lo que significa que mientras más se tarden matando a los de arriba, tus tropas más bajas se van a dar un festín matándolos a ellos, ¿vale? Entonces por eso es muy importante el tema de las capas. Así que, bueno, eso es con respecto a equipamiento, con respecto a cultivo de generales. Les voy a poner ahí la tablita de caminada. También les voy a poner ahorita una tablita eh, con lo que se necesita. Pues bueno, yo hice una tabla para saber cuántos materiales necesitaba de cada uno. Y obviamente saber el total de cada uno de los materiales para poder hacer mis equipamientos. Les voy a poner la imagen para que si lo quieren copiar o revisar, lo hagan adelante. ¿Vale? Entonces, creo que eso sería todo. Espero que les sirva la información. Creo que es bastante buena, es muy útil. Y pues bueno, júntenle materiales para que puedan equipar a sus generales y tengan ataques y defensas realmente imponentes. Soy su amigo Jack Pendragon. Nos estamos viendo pronto. Bye.